Kalahari, tierra de fuego y polvo. Aquí, la vida es lucha. Este es el reino donde solo los más fuertes sobreviven. Rugidos que resuenan como truenos a través de la sabana. Aves que se elevan en el cielo infinito, dibujando sombras fugaces sobre la arena ardiente. Felinos que luchan por mantener su dominio ancestral. Así se manifiesta la vida salvaje en su máxima expresión. Las hienas se alborotan, los suricatos se esconden en sus túneles y los antílopes corren como flechas impulsadas por el miedo. El viento agita la melena del rey del desierto en medio de la llanura, mientras el sol abrasador convierte la arena en llamas. Cuando llega la noche, el frío cala hasta los huesos. Aquí, solo los más aptos sobreviven. Cada amanecer escribe una nueva historia en este escenario implacable. El desierto del Kalahari, un reino de arena en el sur de África. Con más de 930.000 kilómetros cuadrados, extendiéndose entre Botsuana, Namibia y Sudáfrica, es casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados de inmensidad, 4 veces más grande que el Reino Unido. En las lenguas originarias, Kalahari significa tierra sin agua, y basta con mirar el horizonte para comprenderlo. Un territorio donde el sol de verano eleva las temperaturas hasta 46 grados Celsius, convirtiendo la llanura en un infierno terrenal, donde el agua no es un recurso, sino un privilegio. Aunque muchos lo imaginan como un desierto árido y vacío, la realidad es más compleja. El Kalahari es un semidesierto, menos seco que el Sahara o el Atacama, pero igualmente despiadado. Las lluvias, escasas y repentinas, llegan en forma de tormentas estivales, pero la arena infinita devora cada gota antes de que pueda formar ríos o lagunas permanentes. Y, contra todo pronóstico, este lugar inhóspito alberga una de las faunas más ricas del planeta. Más de 400 especies de aves, 92 de reptiles, 31 de anfibios y 85 de mamíferos conviven en este escenario extremo. Desde diminutas ratas silbadoras hasta aves rapaces que dominan los cielos, pasando por felinos colosales que acechan entre la hierba dorada. Cada criatura libra aquí su propia batalla por la supervivencia. La vida vegetal también resiste. Acacias de copa plana, espinos de camello, árboles pastores y hierbas que desafían la sequía pintan de verde la aridez. La naturaleza, en un gesto de misericordia, ha dejado un regalo en medio de la arena. El majestuoso río Okavango, que se adentra en el desierto como un milagro líquido. Durante la corta estación de lluvias, los humedales estacionales se llenan de vida, atrayendo a manadas sedientas que esperan meses por este respiro. Pero donde hay agua, también acecha la muerte. Los depredadores convierten los humedales en trampas perfectas, y entre ellos destaca el más veloz de todos, el guepardo. Un felino capaz de alcanzar los 110 kilómetros por hora en la llanura, con un cuerpo más ligero que el de otros grandes gatos, pelaje dorado cubierto de manchas negras y un diseño aerodinámico perfecto para la caza. En un lugar donde los recursos son escasos, no puede desperdiciar energía en persecuciones inútiles. Cada ataque es calculado, cada movimiento medido. Los humedales dispersos en la vasta planicie son puntos estratégicos. Allí, las gacelas, presas favoritas del guepardo, bajan la guardia en busca de agua. Con su aguda vista, el felino detecta a la víctima. Su estrategia es simple pero letal: no correr largas distancias,
sino esperar el momento exacto para liberar su explosión de velocidad. Se aproxima agazapado a unos 60 o 70 metros, con la cabeza baja y el cuerpo oculto entre la vegetación. Y cuando la oportunidad aparece, inicia un sprint colosal. El guepardo libera toda su potencia en un instante, de 0 a 100 km por hora en apenas 3 segundos. Se lanza directo hacia su presa, que huye aterrada, intentando escapar del menú de este imponente depredador del Kalahari. Las persecuciones rara vez duran más de 1 minuto y suelen terminar cuando el felino barre con su pata las extremidades de la víctima, que cae a gran velocidad, a menudo con huesos fracturados por el impacto. Este ataque difiere del de otros grandes felinos. El guepardo, de complexión ligera, no puede derribar a su presa con una sola mordida como lo haría un león. Su técnica es distinta: velocidad, precisión y un golpe certero en el momento exacto. Aún así, su tasa de éxito apenas supera el 40%. Para los herbívoros es un respiro, para el felino una condena. Cuando la persecución se prolonga más de 1 minuto, el calor acumulado en su cuerpo se convierte en un enemigo mortal. Corriendo a esas velocidades, su temperatura interna puede alcanzar los 41 grados Celsius. En un lugar tan abrasador como el Kalahari, un fracaso no solo significa quedarse sin alimento, sino también arriesgar la vida por el exceso de calor. Y como si cazar no fuera suficiente desafío, el guepardo debe defender su territorio. En la inmensidad del desierto, cada parcela de tierra es valiosa. Aunque algunos machos forman coaliciones para dominar áreas extensas, la mayoría de los guepardos del Kalahari llevan una vida solitaria. Cuando un intruso se atreve a invadir su espacio, la reacción es inmediata y nada amistosa. Estas disputas rara vez terminan en muertes, pero sí en intensos enfrentamientos que rompen el silencio de la sabana. El guepardo también es un maestro de la comunicación. Posee un repertorio vocal sorprendente. Lanza un chirrido parecido al canto de un ave cuando está excitado, gruñe y tose cuando se siente amenazado, y ronronea con intensidad en los momentos de calma. Pero sus sonidos más característicos aparecen en la época de apareamiento. Durante 3 días, macho y hembra fértil se entregan a un ritual incesante, copulando hasta 5 veces al día con el objetivo de traer nuevas crías al Kalahari. Pequeños cachorros que deberán enfrentar los mismos desafíos que sus padres. Mientras los guepardos cumplen con su ciclo vital en las zonas más verdes del desierto, otra especie prospera en la abundancia de pastos: el ñu azul. Este animal, que puede medir hasta 2,15 metros de longitud y superar los 150 kilos de peso, es un recordatorio de que la vida en el Kalahari se manifiesta en formas muy diversas. A diferencia del guepardo solitario, el ñu es un ser gregario que encuentra seguridad en la multitud. Sus manadas pueden variar desde una docena hasta cientos de individuos, moviéndose como un solo organismo en la vasta llanura. Su aspecto imponente, con cuernos curvados y cuerpo robusto, podría hacer pensar que es un animal agresivo. Pero la realidad es otra. El ñu es pacífico por naturaleza. Eso sí, en un lugar tan salvaje como el Kalahari, incluso los más tranquilos deben estar preparados para defenderse. Y el ñu lo hace con inteligencia colectiva. Cuando un depredador fija la mirada en uno de ellos, la manada se organiza rápidamente en una formación radial, colocando a los más débiles en el centro. La fuerza está en el número y la estrategia en la unión. Sus armas principales son sus cuernos afilados y sus poderosas pezuñas.
Un golpe de un macho adulto puede ser letal incluso para un león. Por eso, los grandes depredadores suelen evitar enfrentarse a los adultos sanos y prefieren atacar a los jóvenes, enfermos o rezagados. Para reforzar aún más sus defensas, los ñus suelen asociarse con cebras. Estas, con su aguda percepción y su instinto de alerta, actúan como centinelas de la manada. Cuando un guepardo o un león se aproxima, las cebras emiten señales de alarma que ponen en movimiento a todo el grupo. Con tantos cuerpos corriendo en distintas direcciones y el riesgo de recibir una cornada o una coz, los depredadores muchas veces desisten. Así, la manada sobrevive un día más en la sabana y puede continuar con su rutina pacífica en el vasto Kalahari. Tras escapar de los depredadores hambrientos, los ñus deben alimentarse bien para mantenerse fuertes. En un lugar tan hostil como el Kalahari, cuando la naturaleza ofrece alimento, lo más sabio es aprovecharlo, pues nunca se sabe cuánto tiempo pasará hasta la próxima oportunidad. La dieta del ñu se compone principalmente de hierbas y hojas de arbustos y árboles. Al pastar junto a las cebras, obtiene un beneficio adicional. Ellas consumen los pastos más duros y menos nutritivos, dejando para los ñus los brotes más tiernos y ricos. De este modo, además de ser centinelas atentos, las cebras cumplen también un papel de jardineras de la sabana. Pero cuando el despiadado sol del Kalahari finalmente se oculta, los ñus no pueden cometer el error de creer que su jornada ha terminado. En la oscuridad, muchos depredadores verían en un ñu adormecido una cena perfecta. Por eso, las manadas han aprendido a organizarse. Designan a algunos individuos como guardianes que vigilan el perímetro, mientras el resto descansa. Si todo marcha bien, al amanecer la manada estará completa para recibir un nuevo día. En sus agitadas jornadas, los ñus no están solos. Desde lo alto, un observador constante sigue cada uno de sus pasos: el buitre dorsiblanco africano. Este habitante imponente de los cielos del Kalahari, con su espalda blanquecina que contrasta con el plumaje oscuro, puede alcanzar los 7 kilos de peso y una envergadura de hasta 2,25 metros. Con semejantes proporciones, cualquiera pensaría que es un cazador nato, el terror de aves y mamíferos. Pero la realidad es otra. Este buitre prefiere el mínimo esfuerzo. Es un carroñero absoluto, un especialista en aprovechar el trabajo de otros. Para él, seguir a los ñus es una garantía de banquete. Tarde o temprano, alguno sucumbirá a las duras condiciones del desierto o será víctima de un depredador. Entonces, los buitres descienden en bandadas y con sus picos afilados y garras firmes, comienzan el festín. Aunque les gustaría reducir la presa a simples huesos, sus picos no están diseñados para desgarrar tejidos duros. Por eso se concentran en las partes blandas, vísceras y órganos nutritivos, dejando el resto a otros carroñeros. Cuando los ñus no ofrecen víctimas, los buitres amplían su menú. Cabras, facóqueros, gacelas y prácticamente cualquier criatura que haya perecido en la sabana. Al igual que los ñus, creen firmemente en la fuerza del número. Son aves sociales que cooperan entre sí. Cuando uno localiza un cadáver, vuela en círculos sobre él, enviando una señal inequívoca al resto del grupo. Gracias a este trabajo en equipo, los buitres dorsiblancos suelen ser los primeros en llegar a las carroñas, asegurándose la mejor parte del banquete. Su eficacia como carroñeros profesionales les ha dado una reputación sombría. Su sola presencia sobrevolando una manada suele interpretarse como un presagio de muerte, pero el ecosistema debería estarles agradecido.
Al eliminar rápidamente los restos de animales, evitan la descomposición prolongada y la propagación de bacterias. Un cadáver de 50 kilos puede desaparecer en apenas 3 minutos bajo sus picos hambrientos. Y al limpiar con tanta rapidez, reducen los conflictos entre otros carroñeros. Cuando hienas y chacales llegan a la escena, a menudo solo quedan recuerdos de lo que fue un festín. Tras saciarse, los buitres se posan en las ramas solitarias de los árboles del Kalahari. Allí, con las alas extendidas hacia el sol, parecen burlarse del resto de animales que no participaron en la comida. Mientras ellos dominan los cielos, bajo tierra otros pequeños habitantes también han encontrado la manera de sobrevivir. En la árida sabana, donde parecería imposible que prosperara la vida, los suricatos han construido un complejo sistema de madrigueras. Si hiciéramos una lista de los animales más feroces del Kalahari, ellos no estarían en ella. Pero su fuerza no está en la violencia, sino en la unión. Y en esa unión, los suricatos han encontrado la clave para desafiar al desierto. Si hiciéramos una lista de los animales más feroces del desierto, los suricatos no aparecerían en ella. Con un peso promedio de apenas 700 gramos y una altura que no supera los 35 centímetros, la naturaleza no les dio el tamaño ni la mordida de un señor de la guerra de la sabana. En su lugar, eligieron otro camino, una organización social altamente estructurada, donde cada miembro cumple un rol preciso que asegura la supervivencia del clan. La evolución no les otorgó fuerza bruta, pero sí una herramienta invaluable para un lugar como el Kalahari, sus garras afiladas. Aunque miden menos de 5 centímetros y no representan un gran peligro en combate, su verdadero poder está en la construcción. Si los buitres dorsiblancos son los limpiadores profesionales del desierto, los suricatos son sus arquitectos estrella. Con esas garras excavan la arena infinita, dando forma a un complejo sistema de madrigueras que sirve de refugio seguro para toda la colonia. Como la violencia no es opción frente a los innumerables depredadores, los suricatos han creado un sistema de seguridad tan ingenioso como eficaz. Cada día, al salir de sus túneles, designan a un centinela. Este sube a un montículo elevado y vigila el horizonte. Si detecta peligro, emite un ladrido característico, el código rojo. De inmediato, todos los miembros del clan corren de vuelta a la madriguera, especialmente cuando halcones o águilas sobrevuelan el cielo. La urgencia por regresar bajo tierra se convierte en cuestión de vida o muerte. Pero en el Kalahari, los peligros no solo llegan desde el aire. Chacales y otros pequeños depredadores también ponen sus ojos en estos mamíferos sociales. Cuando el centinela falla en su tarea, la situación puede volverse desesperada. Entonces, los suricatos recurren a una estrategia sorprendente. Arquean la espalda, bajan la cabeza y erizan la cola y el pelaje para parecer más grandes. Un solo individuo no impresiona demasiado, pero cuando varios adoptan esta postura al unísono, a veces logran que el depredador se dé la vuelta y se marche. Superado el peligro, llega el momento de alimentarse. Aunque su aspecto pueda engañar, los suricatos no son herbívoros. En una especie de broma de la naturaleza, estos pequeños mangostas son carnívoros. Su dieta se compone en un 80% de insectos. Las mismas garras que utilizan para excavar sus madrigueras les sirven para buscar alimento entre la vegetación. Orugas, arañas y escorpiones son bocados habituales, y en los días más generosos del Kalahari pueden darse el lujo de comer huevos de aves, pequeños mamíferos o reptiles.
La adaptación es la clave de su supervivencia. En un lugar donde la arena es más abundante que el agua, los suricatos son la envidia de muchas especies. No necesitan beber para sobrevivir. La humedad contenida en los insectos y orugas que consumen es suficiente para mantenerlos hidratados, incluso bajo el sol abrasador. No todas las criaturas del Kalahari tienen esa ventaja. Para la mayoría, el agua es sinónimo de vida. Un ejemplo es el facóquero. Con su gran cabeza, cuerpo rechoncho y rostro cubierto de lo que parecen verrugas, no es precisamente el animal más agraciado del desierto, pero eso no le impide sobrevivir. Lo que los suricatos tienen en forma de garras, la naturaleza se lo dio al facóquero en forma de colmillos. 2 pares de largos colmillos sobresalen de su hocico, armas poderosas que utiliza tanto para excavar como para defenderse. Las verrugas de su cara no son tales, sino pliegues gruesos de piel que lo protegen durante las peleas. Los pocos humedales estacionales del Kalahari son una bendición para él. Allí puede refrescarse tras un día sofocante de búsqueda de alimento. Como sus parientes los cerdos, el facóquero sabe que la higiene es vital. Se revuelca en el barro para protegerse de parásitos e insectos. Pero en un lugar tan salvaje, un cuerpo de 50 a 100 kilos de carne jugosa, chapoteando en un lodazal, es una invitación para los depredadores. Leones, guepardos, hienas y chacales siempre lo acechan, viéndolo como un manjar irresistible. Para muchos depredadores, el facóquero parece un corte de carne suculento. Sin embargo, atraparlo no es tarea sencilla. A pesar de su aspecto poco atlético, este animal puede correr hasta 80 kilómetros por hora, dejando atrás a más de un cazador confiado. Mientras otros habitantes de los humedales del Kalahari confían en la vista para detectar amenazas, el facóquero se apoya en su desarrollado sentido del olfato, que también le sirve para encontrar alimento bajo la tierra reseca. Y sus colmillos, de hasta 20 centímetros, no son simples adornos. Cuando un depredador se acerca demasiado, el facóquero no duda en embestir con furia, capaz de asestar un golpe que deje fuera de combate incluso al más temido felino. Las hembras, en particular, recurren a esta estrategia cuando sus crías son amenazadas por leones o guepardos, cuando no está dándose un baño refrescante en un humedal o huyendo de un gran depredador. El facóquero busca momentos de calma en una madriguera fresca, protegido del sol inclemente. Aunque son excelentes excavadores, comparables a los suricatos, prefieren ahorrar energía y ocupar madrigueras abandonadas por otras especies. Siempre entran de espaldas, listos para salir disparados si la situación lo exige. Su estómago, en cambio, no conoce límites. El facóquero es un verdadero omnívoro. Consume hierbas, bayas, frutos, hongos, huevos, carroña e incluso pequeños mamíferos. Fuera de la temporada de apareamiento, pueden vivir en grupos pacíficos, donde varios adultos descansan juntos y se protegen mutuamente de los depredadores. Al igual que los suricatos, han desarrollado un sistema de alarma. Cuando uno de ellos detecta peligro, huye levantando su peculiar cola, rematada en un penacho de pelos. Esa señal basta para que todos los demás salgan corriendo sin pensarlo 2 veces. El Kalahari, sin embargo, no solo alberga criaturas de aspecto rudo como el facóquero, también es hogar de una de las aves más majestuosas y bellas del planeta, el avestruz. Con sus largas patas, su cuello esbelto y un plumaje que parece obra de un artista, el avestruz es la personificación de la elegancia en medio de un mundo hostil. Puede alcanzar los 180 kilos de peso y los 3 metros de altura.
lo que lo convierte en el ave más grande del mundo. Pero la naturaleza rara vez concede todos los dones. El avestruz, a pesar de su tamaño y belleza, no puede volar. Sus alas son demasiado pequeñas en proporción a su cuerpo gigantesco. Así, el sueño de elevarse sobre la sabana queda frustrado. A cambio, la evolución le otorgó un premio de consolación nada despreciable: la capacidad de correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Sus alas, aunque inútiles para volar, le sirven como timones de propulsión, y sus poderosas patas lo convierten en un verdadero velocista de la llanura. Cuando leones, guepardos, perros salvajes o hienas intentan convertirlo en presa, el avestruz no duda en defenderse. Con una patada puede descargar una fuerza de hasta 150 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para matar incluso a un león. Además, en uno de sus dedos posee una garra de hasta 10 centímetros, otra arma letal contra los depredadores del Kalahari. Y si la lucha no es opción, siempre queda la huida. Un sprint de hasta 30 minutos a máxima velocidad deja atrás incluso al animal más rápido del planeta. Superada la amenaza, llega el momento de perpetuar la especie. En la temporada de apareamiento, los machos adultos, mayores de 3 años, buscan hembras jóvenes y fértiles. Los altos niveles de testosterona tiñen de rojo sus cuellos y picos, y se vuelven extremadamente territoriales. Ningún macho tolera intrusos cerca de sus hembras. El cortejo es un espectáculo fascinante. El macho se agacha, bate las alas de un lado a otro y balancea la cabeza y el cuello en un vaivén hipnótico. La hembra, si está receptiva, responde batiendo sus alas y bajando la cabeza. Tras una danza que puede durar hasta 10 minutos, comienza la cópula. Pero la fidelidad no es parte del vocabulario del avestruz. En una misma temporada, un macho puede aparearse con hasta 5 hembras. Aún así, siempre hay una hembra principal, la primera en depositar sus huevos en el nido. Una simple depresión en el suelo, poco elaborada pero efectiva. En una misma temporada de cría, un macho de avestruz puede aparearse con hasta 5 hembras. Pero aunque su fidelidad sea inexistente, siempre hay una compañera especial, la hembra principal, la primera en depositar sus huevos en el nido. Ese nido no es más que una depresión en el suelo, sencilla pero efectiva, donde se reúnen los mayores tesoros de la naturaleza. Y es que, tratándose del ave más grande del mundo, no sorprende que sus huevos sean también colosales. Cada uno puede pesar hasta 2 kilos, el equivalente a 24 huevos de gallina. Solo si la hembra principal lo permite, las secundarias podrán añadir los suyos al mismo nido. Así, cuando todas han terminado, la puesta puede contener entre 30 y 40 huevos. Durante unos 40 días, el macho y la hembra principal se turnan para incubarlos. Al final de este periodo, si han cumplido con su deber, decenas de polluelos romperán el cascarón de esos gigantescos huevos. Necesitarán cuidados constantes de su padre y, en algunos casos, de su madrastra. Estos pequeños tendrán mucho que aprender antes de convertirse en adultos independientes, pues el Kalahari está lleno de depredadores que convierten cada día en una lucha por la vida. Y entre todos ellos, ninguno es tan imponente como el rey de la selva. O, en este caso, el rey del desierto, el león. Acostumbrado a la sabana, ni siquiera el hostil Kalahari logra quebrar el espíritu salvaje de este felino majestuoso. Con un peso de hasta 190 kilos, es el segundo gato más grande del planeta, solo superado por el tigre. Su espesa melena nos recuerda que estamos frente a la realeza del desierto. En el caso particular de los leones del Kalahari,
Sus melenas son más oscuras, un signo de salud y de altos niveles de testosterona. Pero ser rey aquí no trae privilegios. La supervivencia en este rincón árido de África también presenta desafíos diarios. Y para afrontarlos, nada mejor que la fuerza de la manada. Aunque la imagen visible del grupo suele ser un macho alfa imponente, con la melena ondeando al viento mientras observa el horizonte, la verdad es que los leones se organizan en una sociedad matriarcal. Las hembras pertenecen a generaciones de un mismo linaje, mientras que los machos son reemplazados con facilidad. Las tareas están bien distribuidas. El macho protege al grupo de invasores, mientras las hembras se encargan de cazar y de criar a los futuros reyes del Kalahari. Vivir en grupo, rodeados de depredadores letales, les permite descansar con tranquilidad. Estos felinos pueden dormir hasta 20 horas al día, incluso en un lugar tan salvaje. Cuando el sol comienza a ocultarse y el cielo se llena de estrellas, los leones se vuelven más activos. Cuando una manada hambrienta decide salir de caza, lo mejor que pueden hacer las demás especies del Kalahari es correr. Porque aquí no hay escondites. Desde facóqueros, cebras y ñus, hasta incluso las altas jirafas. Cualquier criatura puede convertirse en presa. A diferencia de sus parientes guepardos, las leonas no confían en la velocidad, sino en la estrategia. Necesitan acercarse mucho más a su objetivo. Unos 30 metros suelen ser suficientes para un ataque efectivo. Son verdaderas estrategas militares, capaces de rodear a las manadas y seleccionar al individuo más débil. De 4 a 5 leonas emergen de la hierba al mismo tiempo, y los intentos de huida suelen ser inútiles. La víctima muere asfixiada bajo el peso de un felino de más de 100 kilos. En el caso de presas más pequeñas, ni siquiera hace falta tanta planificación. Un solo zarpazo basta para acabar con ellas. Pero cuando hay que alimentar a toda la manada, con adultos que pueden devorar hasta 7 kilos de carne al día, las presas más grandes, como los ñus, se convierten en el objetivo principal. Cuando la caza tiene éxito, la jerarquía se respeta. Primero come el macho alfa, luego las hembras que hicieron el trabajo duro, y finalmente los cachorros, que deben conformarse con las sobras. Sin embargo, lo que para los leones es una cena tranquila, puede convertirse en un caos con la llegada de las hienas. Atraídas por el olor de la carne fresca, estas carroñeras reclaman su parte del banquete. Los enfrentamientos entre hienas y leones son tan antiguos como la propia vida salvaje y garantizan que el Kalahari nunca conozca la paz. Si la vida es dura para depredadores como leones y guepardos, lo es aún más para las especies que son su objetivo constante. En cualquier momento, lo que parece una pradera tranquila puede transformarse en un felino cargando con las garras listas para desgarrar. Y en medio de esta tensión, surge un animal que encarna la voluntad de sobrevivir, el Springbok. Este antílope de tamaño medio, con pelaje marrón y blanco y cuernos de hasta 35 centímetros en ambos sexos, es mucho más que simple presa. Es un símbolo de resistencia. Este magnífico antílope de tamaño medio es la encarnación misma de la voluntad de sobrevivir. Con su pelaje marrón y blanco y un par de imponentes cuernos de hasta 35 centímetros en ambos sexos, el Springbok deja las quejas para otro día y recorre la sabana del Kalahari en grupos de hasta 100 individuos. Su dieta se compone principalmente de hierbas y plantas suculentas que crecen en las zonas más verdes del desierto, aunque también aprovecha arbustos cuando están disponibles.
Encontrar un pozo de agua en medio de la sabana seca es un milagro para la mayoría de los habitantes del Kalahari, pero no para el Springbok. Estos antílopes pueden pasar largos periodos sin beber, obteniendo toda la hidratación necesaria de su alimentación. Algunos incluso pasan toda su vida sin conocer directamente ese líquido vital. Como recompensa por ser parte del menú de dos de los depredadores más temidos del planeta, la naturaleza le otorgó habilidades físicas extraordinarias. Fiel hasta su nombre, el Springbok puede saltar hasta 4 metros en brincos espectaculares, alzando las 4 patas al mismo tiempo. Estos saltos no solo lo alejan de sus cazadores, sino que también funcionan como advertencia, una demostración de agilidad que disuade a los depredadores de iniciar la persecución. No es casualidad que muchas veces logre escapar incluso del cazador más veloz de la Tierra, porque aunque el guepardo sea el rey de la velocidad, el Springbok no se queda atrás. Puede alcanzar hasta 88 km por hora en plena carrera. Además de su destreza física, planifica cada movimiento. No es casualidad que prefiera las zonas de vegetación baja. Sabe que la hierba alta es el escondite perfecto para leones y guepardos. Sus sentidos agudos lo mantienen alerta. Al menor sonido sospechoso, levanta la cabeza y fija la mirada en la dirección del peligro, anticipando la emboscada antes de que ocurra. El calor implacable del Kalahari es otro enemigo. Para enfrentarlo, ajusta sus horarios de actividad. En los días más calurosos, descansa bajo la sombra de un árbol frondoso y solo se aventura al amanecer o al anochecer para alimentarse. Cuando llega la temporada de apareamiento, los machos se transforman en auténticos casanovas, intentando reproducirse con tantas hembras como sea posible. La combinación de hembras fértiles emitiendo feromonas y machos dominados por las hormonas es la receta perfecta para el caos. Las peleas son inevitables. Los machos entrechocan sus largos cuernos para demostrar quién manda. Además de orinar para marcar territorio, los Springboks machos crean montículos de excrementos como señales inequívocas de propiedad. Estos peculiares avisos suelen ser efectivos para mantener alejados a los rivales. Así como el Springbok demuestra que es posible escapar incluso de depredadores tan feroces como el rey del desierto, otra especie del Kalahari lleva la valentía a un nivel aún mayor. Un animal que, contra todo pronóstico, se atreve a desafiar a los leones y vive para contarlo. Hoy es considerado el más valiente del mundo, el tejón melero, también conocido como ratel. El tejón melero demuestra que no hace falta pesar más de 100 kilos ni tener una presencia imponente para ser una especie feroz y dominante en el Kalahari. Con apenas 85 centímetros de longitud y un peso promedio de 14 kilos en los machos, este pequeño mamífero basa su supervivencia en el trabajo duro y, sobre todo, en el coraje. Quizás por su tamaño reducido y su apariencia discreta, con un pelaje gris y negro que cubre todo su cuerpo. La clave de su resistencia frente al rey del desierto se encuentra bajo su piel, un cuero grueso y flexible que actúa como armadura natural. Los leones, acostumbrados a despachar presas pequeñas con un simple zarpazo, descubren pronto que este adversario no es tan sencillo. Para comprender la magnitud de su hazaña, basta con compararlo con otro habitante del Kalahari, el majestuoso Oryx o Gemsbok, un antílope de cuernos tan largos que superan en tamaño la propia altura del tejón melero. Y aún así, este pequeño guerrero se atreve a desafiar a los reyes del desierto. Con un pelaje que combina tonos marrones,
grises claros y manchas blancas y negras en las patas y el rostro. El oryx, también conocido como gemsbok, es uno de los antílopes más imponentes del Kalahari. Su rasgo más llamativo son sus espectaculares cuernos rectos, que alcanzan en promedio los 85 centímetros, auténticas lanzas naturales que lo convierten en un guerrero elegante de la sabana. La rutina diaria del oryx en el salvaje Kalahari consiste en recorrer las llanuras en grupos de hasta 40 individuos, buscando hierbas, arbustos espinosos, raíces y tubérculos. Sus necesidades de agua son mínimas, apenas 3 litros por cada 100 kilos de peso corporal al día. Y si en su camino encuentra melones o pepinos silvestres, no duda en devorarlos para complementar su hidratación. Con un peso de hasta 250 kilos y un temperamento más pasivo que el agresivo tejón melero, el oryx suele convertirse en objetivo de grandes depredadores. Pero no debemos dejarnos engañar por su naturaleza plácida. Cuando se siente amenazado, baja la cabeza y convierte sus cuernos en espadas afiladas, capaces de herir gravemente a sus perseguidores. Y si se abre una ruta de escape, demuestra su linaje de antílope desapareciendo velozmente en la sabana. Tras ese instante de adrenalina, vuelve a su rutina tranquila, buscar alimento en un entorno donde cada bocado es un tesoro. Cuando la superficie se agota, no duda en excavar hasta 1 metro en la arena para encontrar raíces y tubérculos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en tiempos de escasez. Pero no solo los animales terrestres buscan alimento en las llanuras. En los días más duros del Kalahari, algunas aves también abandonan la comodidad de los árboles para inspeccionar la vegetación en busca de sustento. Entre ellas, destaca el majestuoso cálao sureño de pico amarillo. Cualquier encuentro con este ave es inolvidable. Su pico, de un amarillo brillante y curvado hacia abajo, puede medir hasta 9 centímetros, casi una sexta parte de su cuerpo. Su contraste con el plumaje gris, adornado con rayas y motas, lo convierte en un espectáculo visual. Ese pico es una herramienta multifuncional. Le permite sujetar insectos entre sus puntas y lanzarlos directamente a la garganta, mientras unas aristas internas ayudan a desgarrar el alimento para facilitar la digestión. Sin embargo, tener un pico tan prominente no siempre es una ventaja. A veces obstruye su visión, convirtiéndose en un riesgo en un entorno donde la supervivencia depende de la atención constante. Además de buscar su propio alimento, el cálao sureño de pico amarillo ha desarrollado una estrategia singular: visitar las colonias de mangostas enanas. Allí espera pacientemente a que estos pequeños mamíferos desentierren insectos, escorpiones o escarabajos. El ave aprovecha el banquete, pero nada es gratis en el Kalahari. A cambio, el cálao actúa como centinela, alertando a las mangostas si un depredador se aproxima. Una alianza improbable, pero efectiva. Un verdadero ganar-ganar en medio de la competencia salvaje del desierto. Tras una jornada exitosa, ya sea cazando por sí mismo o gracias a la cooperación con las mangostas, el cálao regresa a la relativa seguridad de las copas de los árboles. Su vuelo es poderoso, alternando planeos con aleteos firmes. Al caer la noche, descansa en lo alto, lejos de la mayoría de los depredadores del desierto, y al amanecer es de los primeros en despertar. Con silbidos, gruñidos y cacareos, anuncia a sus vecinos del Kalahari el inicio de un nuevo día. Pero no siempre busca alimento para sí mismo. Durante el cortejo, el macho dedica cerca de 1 mes a llevar comida a la hembra. En ese tiempo, ambos construyen el nido, con hojas, cortezas
y otros materiales vegetales. Una vez terminado, la hembra se encierra literalmente en su interior junto a los huevos, mientras el macho se convierte en su único proveedor. Un sacrificio compartido que asegura la continuidad de la especie en uno de los lugares más implacables del planeta. El calao sureño de pico amarillo asume el papel de proveedor. Cada día se aventura en busca de alimento para la madre y, más tarde, para los polluelos. Elegir formar una familia en un lugar tan inhóspito como el Kalahari es un desafío monumental, pero este ave hará todo lo posible por dar a sus crías una vida digna, al menos hasta que sean lo bastante fuertes para valerse por sí mismas. Los pocos árboles de la llanura sirven de refugio para su nuevo hogar. Aunque no muy lejos, otra especie los utiliza con un propósito distinto, como fuente de alimento. Con más de 10 toneladas de peso, el elefante africano de sabana hace que incluso el imponente ñu parezca un mamífero diminuto. Es el animal terrestre más grande del planeta, una criatura que nos recuerda que el Kalahari no impone límites de tamaño a sus habitantes. Con colmillos que en los machos pueden superar los 50 kilos y una trompa versátil, pocos lugares en la Tierra poseen la majestuosidad necesaria para albergarlo, y el Kalahari es uno de ellos. Pero ser 30 veces más grande que un león no garantiza una vida tranquila. Devorando hojas a lo largo de las llanuras, los elefantes enfrentan desafíos incluso mayores que los diminutos suricatos. Un adulto de sabana necesita consumir cerca de 200 kilos de alimento al día. Hierbas, raíces, cortezas, frutos. Para ello invierte hasta 18 horas diarias recorriendo la planicie, inspeccionando árboles y rebuscando entre la maleza. En un año, un solo elefante del Kalahari puede caminar hasta 10.000 kilómetros en su migración forzada por el hambre. Pero llenar el estómago no es su único problema. Mantener hidratado un cuerpo de más de 6.500 kilos en un territorio azotado por la sequía es un reto aún mayor. El desbordamiento del río Okavango ofrece un respiro temporal. Atrae a concentraciones de elefantes y a otras especies en un espectáculo sin igual. Cuando, tras días de marcha, encuentran agua, bajan sus trompas y la absorben como si fueran enormes mangueras vivientes. Cada trompa puede contener hasta 3 litros, un recurso vital que deben aprovechar mientras dure. En los humedales estacionales creados por las lluvias, la mayoría de los animales permanecen en alerta constante ante los depredadores. Los elefantes, en cambio, gracias a su tamaño colosal, pueden relajarse un poco y disfrutar del momento. Incluso los reyes de la selva muestran respeto ante la dificultad de cazar a semejante gigante. Sin embargo, cuando la presa escasea y el hambre domina, algunas manadas de leones se atreven a desafiar al animal terrestre más grande del mundo. El resultado es un choque de titanes en la llanura. Aún así, ni siquiera la peor hambruna hace que los leones pierdan el sentido. Suelen fijarse solo en los miembros enfermos o en las crías más jóvenes, que, con apenas unos días de vida, ya pueden pesar hasta 120 kilos. Pero enfrentarse a una madre que ha llevado a su cría en el vientre durante 22 meses no es una buena idea. Unas defensas de 2 metros de marfil pueden herir gravemente a varios miembros de la manada. Un precio demasiado alto por dejarse llevar por la codicia. Cuando los elefantes se sienten amenazados y deciden huir, se desatan estampidas. Es un espectáculo tan impresionante como aterrador. Docenas de gigantes corriendo en pánico, arrasando con todo a su paso. En esos momentos, la llanura tiembla
y parece demasiado pequeña para contenerlos. Pero lo más trágico es que muchas estampidas no son provocadas por la vida salvaje, sino por el mayor depredador del elefante, el ser humano. Impulsados por el valor del marfil de sus colmillos, los cazadores furtivos han diezmado a los elefantes del Kalahari durante décadas. Su tamaño colosal también los convirtió en blanco de comunidades cercanas, que veían en ellos una fuente casi inagotable de carne. Así, su presencia se redujo en muchas áreas, y sin embargo, la codicia de los cazadores ilegales no es la única amenaza que enfrentan. Para los elefantes africanos del Kalahari, una especie profundamente dependiente del agua, las sequías que han azotado la llanura en los últimos años representan un problema mayúsculo. El Kalahari siempre ha sido un lugar donde la lluvia es una bendición escasa, pero el cambio climático ha vuelto estas precipitaciones aún más esporádicas. Los humedales estacionales que antes calmaban la sed de los elefantes en su camino hacia el río Okavango son ahora más escasos y a menudo los más débiles del grupo no sobreviven a la agotadora travesía. Como ocurre con los elefantes, muchas otras especies sufren el impacto del aumento de las temperaturas. El cálao sureño de pico amarillo es uno de ellos. Cuando las temperaturas medias durante su temporada de apareamiento superan los 35,7 grados Celsius, los intentos de reproducción suelen fracasar, impidiendo que nuevas crías lleguen al desierto. Al ritmo actual, para 2027, la llanura podría volverse completamente infértil para esta especie, y sus característicos picos curvados y amarillos comenzarían a desaparecer. El cambio climático y la influencia de las actividades humanas en el Kalahari no han perdonado a ningún eslabón de la cadena alimenticia. Depredadores y herbívoros se ven igualmente afectados por la transformación del ecosistema. Con menos acceso al agua, las manadas de ñus y cebras se reducen, y con ellas disminuye la disponibilidad de presas para guepardos, leones, chacales, tejones meleros o buitres, que deben luchar cada vez más por lo poco que queda en el desierto. Al igual que los colmillos de marfil de los elefantes, el rey del Kalahari también es objetivo de los cazadores furtivos. Los huesos, garras, pieles e incluso la carne del león se comercializan, y la pérdida de hábitat obliga a estos felinos a desplazarse hacia zonas donde los encuentros con humanos son más frecuentes, con resultados fatales, persecuciones y muertes. La misma historia se repite con los guepardos, cientos de cuyos cachorros son arrebatados a sus madres y vendidos en el mercado ilegal como mascotas exóticas. Pero no todas son malas noticias. La conciencia sobre la conservación ha permitido establecer varias reservas de vida silvestre. Una de ellas, considerada la segunda más grande del mundo, es la Reserva de Caza del Kalahari Central, que abarca más de 52.800 kilómetros cuadrados y cubre hasta el 10% del territorio de Botsuana. Otros santuarios incluyen el Parque Transfronterizo de Kagalagadi y la Reserva de Caza de Kutse. En estas áreas, la caza está controlada y se aplican medidas para proteger tanto a la fauna como a la flora. La verdad es que, a pesar de las amenazas constantes, las especies del Kalahari demuestran cada día su determinación para sobrevivir y adaptarse. Con cambios reales que buscan frenar los impactos del calentamiento global y del furtivismo, es seguro que la vida salvaje del Kalahari seguirá prosperando, dominando este lugar místico de llanuras infinitas y dunas de arena interminables. Si disfrutaste de este viaje y quieres descubrir más sobre la vida salvaje del planeta,
puedes darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y si deseas ayudar a preservar el ecosistema del Kalahari, comparte este video con tus amigos para que también conozcan las historias del reino animal en este rincón del sur de África. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el Kalahari. Hasta la próxima aventura.